Gente, ¿cómo están? Estamos aquí en el centro diurno de Belén con don Luis Humberto, Humberto. Gente, ¿cómo Humberto. están? Estamos aquí en el centro diurno de Belén con don Luis Humberto Villegas. Hey, Caballero, ¿cómo está usted? Cuéntenos. gracias a Dios, bastante bien. Desde salud en adelante, menos dinero. Bueno, le presento a Nicole, que es la ganadora Mucho del... gusto. Cuéntele, Nicole, a la gente qué fue lo que ganó usted para... Este fondo concursable básicamente es para que podamos rescatar tradiciones tan importantes que hay en nuestro Belén y para que nuevas generaciones puedan acceder a ellas después. Entonces, por eso hoy estamos hoy con don Luis, que me dicen que es un famoso repostero de la comunidad. Algo. Cuéntenos, ¿cómo fue que usted empezó a hacer repostería? ¿Dónde fue que le nació ese bichito de buscarlo? Si yo le cuento, yo me tuve que ir por otras cuestiones de aquí a San José. En San José tuve la oportunidad de meterme a trabajar en un salón de té, un lugar fino, italiano. Y ahí me quedé, y como a los 3 meses de estar ahí llegó que todavía vive Augusto Merayo, el dueño de las pastelerías Merayo, de todo, porque es cualquier cantidad. Y estuvimos conversando y me contó que él tenía un negocio en Plaza González Víquez, que no podía atenderlo definitivamente, y que le había gustado mi manera de trabajar ahí en ese negocio, aparte de que no era de él, ¿va? Y la cosa es que me convenció y fui a verlo. Y lo que me llamó la atención es que yo llegué, me dice, aquí es el negocio. Entramos, me presentó unos empleados que tenía y me contó que él definitivamente no podía atender eso. Ya estaba enredado en varios negocios de la misma rama, pero ya era mucho y no tenía pues, gente que le ayudara en sí. Y yo le dije, pero mira, ¿cómo me voy a meter yo a cuidar de un negocio tuyo si yo con trabajo sé lo que es comerme un pedazo de pan? Y dice, no, usted no va a tener problema. Me dice, yo lo veo a ser muy capaz y muy inteligente y yo le voy a dejar a estos muchachos trabajando con usted. Aquí están las llaves. El local se pagan 600 colones. Eso fue en el 74. 600 colones. ¿Sí? Y los empleados, el primer mes yo voy a estar pendiente, pero usted va a salir adelante con esto. O sea que hace 50 años le está dando usted a la repostería. Ahora no, desde que le contaba a ella que con lo de la pandemia quedé, pero como dicen, en media calle. Pero vos tenías un negocio acá en Belén de repostería. Sí, es ¿Cómo se que llamaba? en Las Delicias que estaba aquí, bueno, hace muchos años, antes de irme para San José, yo estuve ahí frente a la iglesia, donde hay ahora, creo que es una pizzería, cruzando la línea. Y después ya de ahí fue que me fui para San José. Y en San José estuve en ese negocio hasta que decidieron quitarlo porque iban a destruirlo. A la parte de donde estaba la pastelería estaba el cine Ideal. Entonces y eso era de un millonario, nada más de Pedro Raventós. Y entonces decidió que iban a botar el edificio. ¿Y cómo era para vos tener, digamos, cuando tuviste esa repostera, aprendiste a hacer repostería también? Y ahí de la fuerza, porque ya yo pensaba en que si por algún motivo los empleados se iban o muchas cosas podían surgir. Entonces yo estuve un poco ya introduciéndome en la cuestión de la producción y al tiempo me encontré con una persona, un muchacho joven, que era apenas ayudante en una pastelería y me lo recomendaron y el muchacho llegó y yo me puse a hablar con él y imagínense que tenía apenas 10 iba para 17 años. Y estuvimos conversando y ya me explicó y todas las razones que me dio que el lugar donde estaba no era para él. Entonces yo dije, aquí hay una buena oportunidad. Entonces le digo, mira, hagamos una cosa, pensarlo y este fin de semana me avisas
Y si te parece, me dice, pero tendría que ser como a limpiar bandejas o tal vez de ayudante. Le digo, bueno, cuando usted viene veremos a ver qué hacemos. Y llegó y una, qué persona más especial. Y se metió muy a fondo en la cuestión de la pastelería y como casi todas las recetas de ahí, ya yo las había copiado y solo yo las tenía. Entonces le digo, venga en la noche para que vea el sistema de trabajo de noche también y para que ver si lo puedo acomodar con alguna de las personas que están trabajando de noche. Y había un tipo de esos egoístas, ¿verdad? Y cuando ese muchacho llegaba y agarraba así la mesa de los filos, donde estaba observando el producto que estaban haciendo, el carajo pasaba y le hacía así en las manos. Esto no es para poner la mano, esto es para trabajar. Y empezó, y como a los 15 días ese muchacho se iba a ir. Le digo, no, un momentito, usted no se va a ir. Le digo, tome, vea lo que le estoy entregando, todas las recetas. Le digo, guárdelas usted y usted va a trabajar aquí con esas recetas y usted no se las va a dar a nadie. Y empezó a trabajar. Y era qué producto. Entonces ya yo empecé a desligarme del negocio, consiguiendo reparto en colegio, en escuelas, e incluso venía hasta aquí a Belén y terminé metiéndome a Grecia, Naranjo, con reparto. Y ya yo dejé el negocio ahí como si fuera yo el que estaba, pero marchó siempre a la perfección. ¿Cuál era el pan Qué más bueno. tradicional que ustedes hacían ahí en el lugar? Ahí estaba dentro del pan común, el baguette y la piña de 10 unidades. El tipo de baguette que nosotros hacíamos, le puedo decir que es algo que yo terminé con esa pastelería y no me he podido comer un pedazo de pan parecido a ese. ¿Y dónde tenés la receta guardada que no se la das a nadie comprar? No, ahí yo tengo unos recetarios ahí y ahí todo lo tengo guardado, porque ya no, ya poder meterme yo a eso no. Ya primero la edad y en segundo lugar, yo tengo mucho problema a nivel familiar y entonces no ¿Qué edad quiero. tenés ahora? 73, ¿Y sos oriundo de aquí de Belén o llegaste? nacido ¿En aquí qué parte de Belén vivís vos? no, aquí en Asunción, Ah, en la sur. sí, de donde está el bar La Deportiva, Ujú. 150 al sur. Y, y yo nací viviendo, mis papás viviendo subiendo la cuesta del cementerio al costado este de la Escuela de España. Ahí nací Ahí en yo. la Ribera, entonces. Sí, camino a la Riera. ¿Y de tus familiares o tenés hijos vos? Mejor no le digo porque tengo más de la cuenta. Yo tengo 3 cosechas. ¿Y le has enseñado a alguno de ellos a hacer pan o no? No, una sí se interesó, que fue la que me estuvo ayudando en este negocio por Pedregal. Pero tenía el problema de que muy jóvenes los hijos y entonces ahí a kinder, escuela y colegio. Entonces no hubo la posibilidad de que se mezclara mucho. ¿Y cómo te sentías vos cuando hacías pan? ¿Te gustaba hacer pan? Pues al principio no, pero yo empecé a ir escogiendo dentro de toda la línea de pastelería algo que me llamara la atención, algo que lo satisface a uno en el momento. Y se me metía en la cabeza la cuestión de los queques. Nada fácil, los queques. Es exactamente, por ahí menos complicado. Porque en la cuestión de la panadería, se le voy a decir, yo abría a las 5 de la mañana y cerraba a las 7 de la noche, de lunes a domingo. Entonces, lo único días que tenía libre era 25 de diciembre, 1 de enero y Viernes Santo. ¿Y los días Pero- festivos que trabajabas también? Sí, es que yo estaba metido en ese momento en un lugar de Walmart de San Sebastián. De Walmart son 100 al sur y 150 al oeste. Eso era una máquina de hacer plata. Ajá. Y entonces empezó la gente, mira,
¿cómo es posible que tenés pan tan bueno y todo? Y nosotros tenemos que ir a 50 varas a comprar la leche, el jugo de naranja, la mantequilla, los huevos y todo, y venir aquí solo por el pan. Y yo no quise entrar en discusiones, le digo, no, vamos a ver cómo hacemos. Entonces la primera opción fue conseguir 2 cámaras de refrigeración. Entonces hice pedido a los Pinos, a la Coca-Cola, a un montón de gente. Después empecé a meter atunes, tarros de frijol molido, chiles, sardinas, y café y azúcar y Mini todo. supermercado, ¿cuántas Un mini super. Y después también conseguí un señor que traía queso de Guanacaste y empezamos a probar. Había semana de venderle 150,000 pesos en queso. Wow. Bueno, y volviendo al punto es que la gente me decía, bueno, ya cuando yo empecé a meter eso, ya todo el mundo contento. Pero tenían que buscar algo más para molestar o con doble sentido. Empieza un grupo de gente. Mira, compramos todo el año el pan aquí. Y ahora tenés casi un 90% de los artículos que nosotros consumimos. Pero estamos mal en un asunto. ¿Cómo es posible que el 25 de diciembre, el 1 de enero y el Viernes Santo nosotros no tenemos a dónde ir a comprar? Ah, no. Y yo avisaron del todo. adoraba tanto esa clientela y todo que vamos a probar. Pero cometí un error que yo no lo pensé en el momento. Por ejemplo, el 24 de diciembre, en el momento que estaba la cena, donde mi familia, donde la segunda, yo estaban a medianoche sirviendo en la mesa y a medianoche estaba yo prendiendo el horno. El 1 de enero igual, estaban con la cena y yo prendiendo el horno. Y entonces a eso oía donde sonaba el timbre, una señora o un señor, hey, ya que vamos a comer pan calientico mañana, aquí te traje parte de la cena. Allá por allá otro venía así escondida con una cerveza. Una señora de Alcahueta un día me dice, aquí le traigo un fresquito de limón. Era un whisky, era una jarra así. Y yo dije, yo me tomo esto y se quema todo el pan. Entonces, bueno, el asunto es que yo dejé todo en manos de ese muchacho. Y cuando yo tuve que desocupar el local allá, porque era de un doctor y lo ocupaba para una clínica, me vine obstinado y a mí la Asunción nunca me ha gustado. Y me vine y en eso tenía como casi un año de estar ahí midiendo calle. Y yo buscando y buscando un local, porque yo estaba con la idea de poner algo pero pequeño. Y conseguí ese local que le dije ya ahí. Y empezamos y fue una novedad. Ahí empezó la clientela, era de Lindora, ¿Y qué nombre tenía tu panadería? Las Delicias. Las Delicias. Allá en San José se llamaba, la de Plaza Viques, se llamaba Shirling, en nombre de alguna persona por ahí. Va a seguir. ¿Y por qué? Contanos, ¿por qué es importante para las nuevas generaciones tener un pan tradicional, una receta tradicional? Eso que vos te esforzaste tanto por tener y por hacer, y porque hiciste una buena clientela además. Es que te voy a decir, no es una crítica a lo que fue la competencia en un tiempo, pero hoy en día casi no se hace pan ni repostería en muchos negocios. Hay empresas que lo fabrican y vienen a dejárselo a los negocios congelados. Entonces, por Más ejemplo, fresquito. Tu eslogan era pan las delicias porque la panza te acaricia. no, y es que era un pan así. Imagínense que era un pan que el pan del día siguiente se hacía, empezaba a hacer a las 3 de la tarde, se terminaba a las 7 de la noche. Eso ya quedaba en unas cámaras de fermento y a las 12:30, a la 1 en punto, usted tenía que ir a ver porque ya el pan estaba así. Prenda los hornos, Es de mucho cuidado eso. es de mucho cuidado. Es un arte de mucha concentración. Las bandejas de baguette, cuando ya está crecido, si usted lo maltrata, digamos, a la hora de meterlo al horno, el pan se baja, crudo se baja.
¿Y te pasó muchas veces cosas No, así? y era que no. Las delicias era pro. El único problema que tuve yo fue con un muchacho otro del que le estaba hablando, que era muy, muy bueno, pero yo no sabía que le gustaba él. Sí, y yo me confié un domingo de que él llegaba a las 9 de la noche. Y se me ocurre, empiezo a llamar y llamar a 9:30, 10, 11. Y a las 11 de la noche me contestó. Estaba en San José, en el salón de baile de Herediano. Me dice, no, pero ya llego. Y todavía yo cometí el error de que lo esperé y llegó y yo vi que no venía nada bien. Entonces dije yo, no, mejor me voy a quedar durmiendo aquí. Ahí había un semi habitación. Y ahí yo me acosté, pero me acosté bien cansado. Y como a las 4 de la mañana yo empiezo a sentir un olor a quemado, y Dios mío, la pastelería. Y me levanto en carrera y tenía en el piso, habían como 14 bandejas que no era pan quemado, era como el betún negro. Ay, Y la no. otra tanda que estaba en el horno ya estaba quemada también. Ay, Entonces se fue a freír no. espárragos de trabajo. Mire, yo ese día, bueno, vale que uno no tiene tan malos sentimientos, pero a mí lo que me dieron ganas fue como de cerrarlo a puntapiés ahí, porque no era tanto que el pan se hubiera quemado, sino es que no se podía abrir porque no había producto para vender. Ujú, ¿Ah? Bueno, claro, ¿Cómo mucho se llamaba el chasco. muchacho anterior, el que te salió muy bueno, que más le dice todas tu sabiduría, todas tus recetas? Ricardo, Ricardo. ese- Y él mantiene la tradición del pan. sí, la mantenía. Después del día que yo cerré el negocio aquí, él logró acomodarse con un tío. Pero claro, jamás de la vida, el sueldo que yo le pagaba nada que ver con lo que le estaban pagando. Y él era de Nicaragua, pero se había venido muy joven para acá. Y ahora hace poco había muerto la mamá y el papá estaba muy mal. Entonces ya él estaba preocupado. Él estaba preocupado de ver que o sea, que qué hacía. Tenía muchos problemas con la señora. Ya tenía ahí un hijo de colegio y dos de escuela y entonces el hombre se complicó. Siguieron los problemas con la señora y entonces dice, toda mi familia está en Nicaragua. Mi papá muy enfermo, mamá murió. Se regresó. Mandó a volar a la mujer, a los hijos y a todo el mundo y se fue. Y yo, Porque hay que mantener, o sea, ya vemos que han venido muchos de gente de otros lados a montar sus panaderías que son un éxito y tal, porque hay que mantener esa tradición repostera costarricense de pan y todo lo que vos hiciste. Y aquí en Belén Y aquí en también. Belén, además. porque volvemos a lo mismo, sin meterse con lo que era competencia. Usted ve un montón de negocios aquí extranjeros que tienen abarrotado el mercado, lo que es San José, Heredia, creo que en Alajuela también, está saturado de esos negocios. Para mí, en lo personal, el producto es muy malo, Y no hay nada como un pan fresco, ¿verdad? pero es que volvemos a lo mismo. La mayoría de esos negocios le llevan el pan congelado a las 3 de la tarde. Y es que es muy Y importante eso, y ¿verdad? lo sacan a las 3 de la mañana. No, perdón. A las 3 de la tarde lo llevan. Ellos lo meten al congelador y lo sacan como a las 2 o la 1. Ya no es lo Ya el mismo. pan empieza a perder el frío y vuelve a un tamaño normal. ¿Cuál era el secreto del pan artesanal Las Delicias? Ya, perdona. Cuando ese pan, ya usted dice, bueno, son las 3 de la mañana, y llega y lo toca y mentira que ya no, ya perdió el frío. Eso lo tiene. Entonces se hornea y usted va a X lugar a comprar un pan caliente, o sea, se lo dan caliente, pero usted llega a la casa y una hora después, eso le dan pasé por la cabeza y ahora que lo rompen. Exactamente. Ahora sí, el secreto de tu pan, de tu repostería, de tu tradición. ¿Qué lo hace diferente? En cuanto al pan, la cantidad de grasa que lleva, la cantidad de vueltas que se dan en la máquina pasadora.
¿Ah? Y la paciencia, y el amor. La pesa, que sea una pesa exacta. El bollado, que no es que usted va a agarrar eso como si fuera un tubo de hierro y dale, no. Eso es con cariño. Con cariño. Con Esa cariño, palabra me gusta. exactamente. Eso es con cariño. Si usted lo hace a la chambonada, simplemente por ganarse un salario, no va a tener éxito. Sería lindo para vos tener un pequeño taller donde enseñarle a 10, 15 muchachos cómo fue que creció esto contigo y el amor que le tenés. Sí, yo he pensado en algunas, bueno, primero antes de contestarle le voy a decir lo del queque. Cuando ya yo tuve que quitar este negocio de acá, yo dije, ahora sí, porque la pandemia prácticamente a mí lo que hizo fue dejarme arruinado y con deudas. Y entonces yo había salvado una batidora como de ese tamaño, un horno 220, tamaño tal vez un poquito más que ese sillón, más largo, y, y una mesa con forro de acero inoxidable. Entonces un día dije yo, no, me conseguí una platilla ahí prestada y empecé a comprar material y empecé a hacer queques secos. Pero empecé algo mínimo. Y yo decía, bueno, yo voy a hacer 4. Entonces los hago domingo y los vendo lunes. Hago martes y los vendo miércoles. Hago jueves y los vendo viernes. Y entonces empecé, desde allá de la Asunción me vine en 3 negocios, dejé uno. Y con condición, ¿verdad? Nada de recibir ni un 5. Y llegué aquí en consignación. Llegué aquí a la estación de aquí de Belén y una señora que tiene un kiosco ahí me empezó a comprar 2 y 3 y 4. Y así anduve en varias partes. Entonces yo estaba vendiendo más o menos un promedio de 20 o 25 queques secos. Ya 4,000 pesos. Ahí. Pero nunca falta algo. Tuve un problema a nivel de familia y para pelear se ocupan 2. No falta el mosco en la leche. ¿Y te gustaría enseñar, digamos, si uno le dice a la municipalidad, "Ay, es que don Luis le gustaría enseñarle a otras personas cómo hacer pan y queques"? ¿A vos te gustaría enseñarle a la gente a hacer buen pan? Sí, sí me gustaría. Sería una cuestión de que antes de proyectarlo, podíamos tal vez conversar otras cuestiones ya tipo personal, Sí, claro. que eso es lo que me tiene así. Claro, claro. Pero a disposición mía, yo sería feliz. Qué belleza, Pero- para que más gente sepa hacer pan rico, ¿verdad? Sí. Y como de verdad. Ay, es que le digo una cosa, es que no es jactancia ni es nada, pero es que yo me pongo a ver, mire, una señora que pertenece al grupo, a la directiva de aquí, viene y me dice, hey Luis, qué lindo, estoy aquí y me dejó guindando a mí con el pan casero. Usted aquí y el horno apagado. Y me dice, digo, ay señora, le dije. Me dice, no, yo nunca iba, pero mi hijo todos los días en la tarde iba a traer pan. Y yo voy a San José a hacer un mandado y ando así, porque donde yo veo gente de Plaza Viquis y San Sebastián, ando huyendo. Porque Ya te andan buscando el viene pan. el saludo. Yo y mi pan. Me dice una señora El así, pan. una Claro. señora, perdonando la palabra, me dice, mire reverendo, me dejaste sin pan, ¿y por qué te fuiste? ¿Por qué no buscaste otro local? Es que es muy tradicional y justo eso es lo que estamos diciendo, que imagínense ahora dentro de unos años, si alguien probó su pan y nadie sabe cómo hacerlo, lo que van a sufrir las otras generaciones por no haber probado el pan de don Luis. No, y no crea, ya en estos momentos, al menos uno que a veces por emergencia que necesita comprar algo y yo me quedo pensando, yo no, mejor me voy y me como una tortilla con algo. Bueno, Luis, un último mensaje para esta gente que apenas está empezando, que quiere hacer un pan. negocio de pan. ¿Qué consejo le daría a usted? Mire, la primera recomendación es que cualquier persona que esté interesada
busque la manera de aprender lo más pronto posible. E incluso el INA tiene cursos de pastelería, de panadería y pastelería. Y cuando salen con un tipo de sueldo mensual para ayudarse en ellos mismos. Y que no confundan muchas cosas que hay hoy en día. Si usted se mete a querer aprender una profesión, porque para mí el pan es una profesión, pero no lo mezclemos así tanto con el teléfono, ni con drogas, ni con nada de eso, porque eso no conduce a nada. Y se tiene que estar muy enfocado en lo que está haciendo Sí, para sí, cuidarlo. tiene que estar enfocado en eso, si es que le interesa, porque si no es así, aunque llegue a aprender y le den hasta un cartón ahí como un diploma, y cuando llega a trabajar a una empresa no va a servir. Muy bien. Entonces es un tiempo perdido. Bienvenida aquí a Belén porque tiene ese pancito tradicional maravilloso con más de 50 años de historia. Con el pan de las delicias, la pancita te acaricia. Gracias, nos vemos. Gracias, don Luis. Con mucho gusto. Ese local está aquí subiendo de Pedregal a las 200 varas, hay un semáforo peatonal. Y yo me vine a ese local, pasó tiempo ahí desocupado. Ahora, hace como unos meses pasé y